Supongo que me están oyendo bien. Eh, entonces vamos a cerrar. Yo voy a cerrar los micrófonos de las otras personas y vamos a compartir pantalla. Hoy es martes 11 de marzo del año 2025. Son las 7:01 p.m. hora de México y hoy día vamos a dar comienzo a la primera clase del curso El Anapanasati Sutta y sus comentarios. Entonces estoy compartiendo pantalla. Entonces, la clase anterior fue una clase inicial, introductoria, y en la clase anterior, del 4 de marzo, nosotros estudiamos o tratamos los siguientes temas: la ubicación de la Anapanasati Sutta en el Tipitaka. Explicamos que la Anapanasati Sutta se encuentra en la colección media, Majjhima Nikaya, y dentro de la colección media, que en la edición del Sexto Concilio consiste en 3 volúmenes, se encuentra en el tercer volumen, que es el Uparipanasa, que es la tercera parte, que tiene 52 discursos. Entonces nosotros explicamos la ubicación de la Anapanasati Sutta en el Tipitaka. Y en la clase anterior nosotros hablamos y mostramos otros lugares del Tipitaka, del Canon Pali, donde se trata el tema de la atención plena en la respiración. O sea que dijimos y mostramos que, por ejemplo, en la primera canasta, la canasta de el Vinaya, la canasta de la disciplina, el Buda también habla de la atención plena en la respiración, y también hay toda una sección en el Samyutta Nikaya, la colección agrupada, dedicada al Anapanasati, a la atención plena en la respiración. De hecho, cuando nosotros comencemos a estudiar la parte exegética con relación a la práctica y también con relación al discurso, eh, siguiendo el Visuddhimagga, nosotros vamos a utilizar un discurso de esa sección del Samyutta Nikaya. Ahí también hablamos de la colección diversa, el Khuddaka Nikaya, también ahí hay referencias al Anapanasati, la atención plena en la respiración. Y finalmente, en la clase anterior, mostramos un cuadro con el material canónico, es decir, el Tipitaka, los comentarios y los subcomentarios que nosotros vamos a utilizar para este curso, para estudiar en profundidad el Anapanasati Sutta. Entonces ese cuadro yo lo voy a compartir nuevamente porque es bien importante. No voy a entrar de nuevo en este cuadro, pero ahí tenemos 3 columnas. La primera, que es la parte canónica, que hay 2, que está el discurso que vamos a estudiar, el Anapanasati Sutta del Majjhima Nikaya, y está el Anapanasati Kata, que es la exposición de la atención plena en la respiración del Patisambhidamagga, que eso es canónico y es atribuido al principal discípulo del Buda. Y después tenemos, bueno, no voy a entrar, como dije, en esto, tenemos los comentarios de esos 2, y también los autores, y también los subcomentarios del primero, ¿no? Que son atribuidos al venerable eh, Dhammapala. Entonces, como ustedes pueden ver, todo esto es muy antiguo. Por supuesto, el Anapanasati Sutta data de la época del Buda histórico, que son aproximadamente 2600 años, lo mismo que es el Anapanasati Kata del venerable Sariputta. Y con relación a los comentarios tanto del Anapanasati Sutta como de la sección del Patisambhidamagga datan del siglo V de esta era, y los subcomentarios también son muy antiguos, datan del siglo VI de esta era.
Entonces, este es el material que nosotros vamos a estar empleando, utilizando a partir de ahora, porque a partir de ahora vamos a comenzar a estudiar el discurso este. Y entonces, antes de entrar al discurso propiamente dicho, entonces aquí nosotros tenemos un esquema general del discurso, que podemos decir que el discurso se puede dividir en 5 partes o en 5 secciones. La primera parte, que es el relato introductorio, el relato introductorio contiene un poco la historia de cómo el Buda y el lugar y también quienes estaban en ese lugar cuando el Buda impartió este importante discurso. Entonces, hoy día vamos a estudiar el relato introductorio. Y la segunda parte es la enseñanza de la atención plena en la respiración. Entonces, eso, digamos, es un poco el meollo o la parte que nosotros vamos a dedicar bastante para entender correctamente. Y la tercera parte es la exposición de cómo el desarrollo de la atención plena en la respiración consuma o perfecciona los 4 fundamentos de la atención plena. Entonces, esa es la tercera parte. La cuarta parte del discurso es la exposición de cómo el desarrollo de los 4 fundamentos de la atención plena consuman o perfeccionan los 7 factores de la iluminación. Todo esto lo vamos a estudiar, así que no voy a entrar en detalles. Y la quinta parte es la exposición de cómo el desarrollo de los 7 factores de la iluminación consuman o perfeccionan el conocimiento y la emancipación. Aquí el término Villa Vimutti se refiere en realidad a el surgimiento del sendero ultramundano, eso significa Villa en este caso, y Vimutti, que es la emancipación, se refiere al surgimiento de las fricciones o las conciencias resultantes ultramundanas. Todo eso lo vamos a estudiar. Entonces, sin más, comencemos a estudiar el discurso. Entonces, ahora, antes de leer esto, quisiera mencionar que nosotros vamos a estar compartiendo todo lo que sea canónico, material canónico, lo vamos a estar compartiendo en 2 columnas, porque es muy importante utilizar muchas veces el material canónico para poder explicar la traducción que nosotros tenemos al español. Entonces, cada vez que nosotros estudiamos algo canónico, vamos a tener el texto Pali de la edición del Sexto Concilio en la columna de la izquierda y a la derecha vamos a tener la traducción al español. Con relación a la parte exegética del comentario, por ejemplo, que vamos a estudiar del Visuddhimagga, nosotros no vamos a presentar, no vamos a compartir en las presentaciones el Pali. Me refiero, digamos, a los pasajes en Pali, pero eso va a estar compartido a partir de la próxima clase en el sistema de curso, porque vamos a compartir la versión bilingüe tanto del comentario del Visuddhimagga como del Patisambhida. Entonces, sin más, comencemos a leer. Entonces, yo voy a leer en español esto, pero en ocasiones voy a recurrir al Pali original para hacer explicaciones adicionales. Entonces, así he oído, en una ocasión el bienaventurado estaba residiendo en Savatthi, en el Parque del Este, en la mansión de la madre de Mígara, junto con muchos renombrados venerables, discípulos, el venerable Sariputta, el venerable Mahamoggallana, el venerable Mahakassapa, el venerable Mahakachayana, el venerable Mahakotika, el venerable Mahakapina, el venerable Mahachunda, el venerable Anuruddha, el venerable Revata, el venerable Ananda y con otros renombrados venerables discípulos. Entonces, así comienza el discurso. Entonces,
Aquí nosotros tenemos que explicar, bueno, Ewan Me Sutam, normalmente los discursos, la mayoría comienzan de esta manera, y eso se refiere a que en el primer concilio budista, el venerable Ananda utilizó esto para referirse a que eso había escuchado directamente del Buda. Ah, y en esta ocasión el Buda, en este caso es el bienaventurado Bhagavá, no estaba viviendo o estaba residiendo en Savatthi. Savatthi es o era la capital del segundo reino más importante en la época del Buda, que era el reino de Kosala. El reino más importante era el reino de Magadha, cuya capital era Rayagaja, actualmente Rashgir. Eh, Actualmente Savatthi es Sarabasti. Normalmente las personas que van a Savatthi visitan el famoso monasterio de Jetavana, que es el parque de Jeta, o el monasterio de Anathapindika, que se llama también. O sea, el parque de Jeta o el monasterio de Anathapindika es un destino obligado a todos los peregrinos, a las personas que visitan Savatthi, Sarabasti actualmente. Muy poca gente conoce que en Savatthi había otro monasterio importante también, que era el monasterio del Parque del Este. En Pali es Pupa Arama, ¿no? Ahí está el locativo, Pura Arame, ¿no? O sea, de que el Buda no estaba en el monasterio de Jetavana o Anathapindika, sino que estaba en otro monasterio que era el Parque del Este. O sea, normalmente este monasterio no es muy visitado. Ah, pero ese monasterio se puede visitar también en Savatthi. Y en la mansión de la madre de Mígara, entonces, ¿quién es la madre de Mígara? En realidad, Mígara era eh, el esposo de la hija de una devota laica muy famosa que era Visakha, ¿no? Y normalmente a Visakha se la conoce con el nombre de la madre de Mígara. Mígara era el esposo de la hija de Visakha, y Mígara lo quería mucho, era un millonario en esa época, y entonces por eso Visakha se la conoce como el nombre de la madre de Mígara. Entonces, ahí en Pali ustedes tienen Mígara, es un compuesto, Mígara Matu, que eso es madre, Pasade significa en la mansión, Pasade, de la madre, Matu, Mígara es de Mígara. Pero en realidad es en el monasterio de Visakha, que era una de las principales discípulas laicas del Buda. Y aquí este pasaje nos indica que el Buda estaba en este monasterio junto con 10 renombrados bhikkhus. O sea, el Buda tenía dos grandes discípulos, ahí estaban, que es el venerable Sariputta y el venerable Moggallana, y después de los dos grandes discípulos se dice de que el Buda tenía los 80 grandes discípulos. Entonces, los otros 8 que nosotros tenemos ahí son considerados como parte de esos 80 grandes discípulos. Si ustedes están interesados, les puedo compartir un documento con los nombres de estos 80 grandes discípulos que por orden de aparición, digamos. O sea, el primer gran discípulo del Buda es el venerable Kondaña, que fue el primero que alcanzó el estado de entrar en la corriente cuando el Buda enseñó el Dhammacakkappavattana Sutta. Entonces, si ustedes están interesados, ahora algunos de ustedes, estos discípulos, ustedes los conocen, como Sariputta y Moggallana. Mahakassapa también es un discípulo muy importante. Mahakachayana a lo mejor muchos no lo conocen, pero Mahakachayana era, o sea, también un discípulo muy importante del Buda. De hecho, en el canon Pali nosotros tenemos tratados atribuidos a Mahakachayana como el Neti Pakarana. Eh, ah,
o sea, no voy a entrar en esto porque si no vamos a hablar de la biografía y a nosotros nos interesa el Anapanasati Sutta. Entonces, sigamos. Entonces, y entonces, en esa ocasión, los bhikkhus antiguos estaban instruyendo, enseñando a bhikkhus jóvenes. Algunos bhikkhus antiguos instruían, enseñaban a 10 bhikkhus, otros bhikkhus antiguos instruían, enseñaban a 20 bhikkhus, otros bhikkhus antiguos instruían, enseñaban a 30 bhikkhus, otros bhikkhus antiguos instruían, enseñaban a 40 bhikkhus, y estos bhikkhus jóvenes, habiendo sido instruidos y enseñados por los bhikkhus antiguos, adquirían una excelsa distinción subulterior. Eso significa que estaban realizando progreso en la práctica. O sea, de que nosotros nos podemos imaginar que había una gran cantidad de monásticos en esa ocasión, practicando y aprendiendo de otros más antiguos en esta ocasión. Entonces, vamos a continuar. En esa ocasión, en el día de Uposatha, el 15º, el día de la invitación, en la noche de luna llena, el bienaventurado estaba sentado al aire libre, rodeado por la orden de bhikkhus. Entonces esa es la primera oración de este pasaje. Entonces estamos hablando de el día de Uposatha, el 15º, o sea que es el día de luna llena, pero estamos hablando del día de invitación. Eso en Pali es Pavaranaya, en el día de invitación. ¿Y qué significa el día de la invitación? El día de la invitación es el último día del retiro de lluvia, que anualmente los bhikkhus asisten, que comienza normalmente en el mes de julio y termina 3 meses después en la luna llena del mes de octubre. Como estamos hablando de un calendario lunar, entonces es difícil establecer exactamente. Pero normalmente el comienzo del retiro de lluvia es en el mes de julio y el final del retiro de lluvia es en la luna llena del mes de octubre. Entonces estamos al final, el último día del retiro de lluvias, o sea, después de los 3 meses, ese día, además de ser el día de la luna llena, es lo que se llama el día de la invitación Pavarana en Pali. ¿Y en qué consiste esto? La invitación consiste de que todos los bhikkhus que han asistido, participado durante estos 3 meses en un mismo lugar, se invitan mutuamente para que otros bhikkhus les señalen sus faltas durante este periodo. Entonces es una invitación abierta, en lo cual, digamos, todos los bhikkhus que han residido durante los 3 meses se efectúan para que otros bhikkhus les señalen, digamos, transgresiones o faltas que han cometido. ¿No? Esta ceremonia todavía se realiza en la actualidad, el día de luna llena del mes de octubre, ¿no? Desde el último mes, o sea, digamos, ¿no? Y aquí nosotros tenemos informaciones en particular que dice de que el Buda estaba sentado al aire libre, o sea, normalmente a finales de octubre ya empieza la temporada, termina la temporada, o está terminando la temporada de lluvias, ¿no? Entonces, y entonces, el bienaventurado, habiendo comprobado que la orden de bhikkhus estaba en silencio, se dirigió a los bhikkhus. Bhikkhus, estoy complacido con esta práctica. Bhikkhus, mi mente está complacida con esta práctica. Por lo tanto, bhikkhus, esforzaos aquí aún más para alcanzar lo que todavía no ha sido alcanzado, para lograr lo que todavía no ha sido logrado, para realizar lo que todavía no ha sido realizado.
Yo esperaré aquí en Savatthi la luna llena llamada Komudi del cuarto mes. Ahora, es muy importante leer esto con la ayuda de las herramientas de la tradición. Ah, si nosotros no utilizamos las herramientas de la tradición, aquí nosotros no vamos a entender varias cosas, ¿no? Entonces, aquí entonces estaba, digamos, el Buda en este día, y entonces el Buda manifiesta, ¿no? Que primero investiga. ah, Nosotros podemos pensar que había miles y miles de bhikkhus y personas en esta ocasión, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, tanto del discurso como de los comentarios, y estaban todos sentados al aire libre en este monasterio que es el Parque del Este, y el Buda comprueba, ¿no? Que toda la orden de bhikkhus está en silencio. Si ustedes observan los pasajes en Pali ahí, en la segunda oración dice, Atako Bhagavat Tumhi Bhutam, Bhikkhu Samgam Anuviloketva. Eso significa que el Buda inspecciona Anuviloketva. ¿Qué inspecciona? Bhikkhu Sangha, la orden de bhikkhus, inspecciona Tumhi Bhutam, o sea que se repite dos veces, se hace énfasis. Ah, eh, hay un mensaje ahí en el grupo de una persona que quiere entrar, pero no sabe cómo. No sé si alguien le puede asistir. Ah, entonces el Buda inspecciona y verifica que toda la orden de Bhikkhu está en silencio. O sea, que es increíble, o sea, porque estamos hablando de miles y miles de personas que están ahí congregadas y que hay absoluto silencio, ¿no? Entonces, por eso el Buda dice que está complacido con esta práctica, la mente está complacida. Entonces, y el Buda los exhorta a esforzarse aún más, como dice ahí, para alcanzar lo que todavía no ha sido alcanzado. Entonces, si uno no ha alcanzado, por ejemplo, concentración próxima, para que uno alcance concentración próxima, si uno no ha alcanzado concentración de absorción, para que alcance concentración de absorción, y así sucesivamente. Ahora, entonces el Buda los exhorta a esforzarse aún más, y el Buda aquí dice, yo esperaré aquí en Savatthi la luna llena llamada Komudi del cuarto mes. Esa es la traducción de la última oración de ese pasaje en Pali, que dice Idra, ahí hay Sandi, pero es Idra, Ewa Aham, significa aquí, Eva significa enfático, Aham, yo, el Buda está hablando, Sawati Yam, en Sawati, Komudim, Chatu Masinim Agame Sami. Agame Sami es el, el verbo principal de la oración. Aham, el yo, que el Buda está hablando en primera persona. Agame Sami, agame Sami significa esperaré. Aham agame Sami significa yo esperaré. Ida, aquí, Sawati Yam, en Sawati. ¿Qué va a esperar el Buda? Komudim Chatu Masinim. Komudin es un término en Pali que se refiere a la luna llena del cuarto mes lunar. Pero el cuarto mes aquí significa en realidad el cuarto mes de lluvias, porque el año en la India se divide en tres estaciones solamente. Entonces está la estación digamos, de calor, que son 4 meses. Después está la estación de lluvias, que empieza en julio, termina no al final del retiro de lluvia, la estación de lluvia, sino termina un mes después. Por eso habla del cuarto mes, ¿no? Y la luna del cuarto mes se llama Komudi porque
el comentario explica que es cuando los nenúfares, que son estas plantas parecidas a los lotos, pero son de una familia diferente, de color blanco, nenúfares, de color blanco, florecen en un gran esplendor, digamos, ese día de luna llena. Entonces, por eso la luna llena del cuarto mes se llama Komudi. Entonces, ahora, si ustedes leen esto sin leer, digamos, la explicación del comentario, aquí nosotros no tenemos totalmente la información. Lo que el Buda está diciendo aquí es de que él está aplazando la ceremonia de invitación un mes más, ¿no? Normalmente la ceremonia de invitación se realiza la luna llena del tercer mes al final del retiro de lluvias. Pero de acuerdo con esta última oración y de acuerdo con la explicación del comentario, el Buda cuando dice que va a quedarse un mes más, ¿no? Allí, en Savatthi, significa de que el Buda está aplazando la ceremonia de invitación hasta la luna llena del mes siguiente, que es el cuarto mes, la luna llena que se llama Komudi, ¿no? Entonces, es un caso muy especial esto y que ahora vamos a entender un poco más por qué pasa esto. Ah, entonces, sigamos leyendo. Los hijos del distrito escucharon. Dicen que el bienaventurado esperará allí mismo, en Savatthi, la luna llena llamada Komudi del cuarto mes. Y esos bhikkhus del distrito fueron a Savatthi para ver al bienaventurado. Aquí hay que tener mucho cuidado cómo nosotros entendemos esto. Ahora, normalmente cuando termina el retiro de lluvias, los monjes son libres de viajar y desplazarse a otros lugares. Durante los retiros de lluvia, durante el retiro de lluvia, los monjes tienen que permanecer en un mismo lugar. Eh, Esa es una regla del Vinaya. Y entonces los monjes permanecen en un mismo lugar, pero al final del retiro de lluvia, los monjes tienen la libertad de ir a otros lugares y viajar, digamos, por distintas partes. ¿Y qué pasa? Al final del retiro de lluvias, los bhikkhus que han permanecido y han observado el retiro de lluvias en otros monasterios, en otras regiones distantes y cercanas, normalmente van a verlo al Buda para reportarle con relación a su práctica, ¿no? Entonces, en este caso, el Buda está aplazando el final del retiro de lluvias y la ceremonia de invitación, de acuerdo a lo que nosotros estamos leyendo y de acuerdo a lo que dice el comentario. Entonces, normalmente los bhikkhus que normalmente del distrito y de otras regiones, cuando saben que terminó el retiro de lluvia, van a ir a verlo al Buda para reportarle. Pero como el Buda está aplazando eso, entonces los bhikkhus no van a ir hasta que llegue la luna llena del mes de Komudi. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Pareciera entenderse de una manera diferente, pero en realidad eso es lo que significa. Y esos bhikkhus del distrito fueron a Savatthi para ver al bienaventurado, pero fueron a Savatthi después de la luna llena del mes de Komudi. Eso quiere decir esto. Y esos bhikkhus antiguos instruían, enseñaban aún más a los bhikkhus jóvenes. Algunos bhikkhus antiguos instruían, enseñaban a 10 bhikkhus. Otros bhikkhus antiguos instruían, enseñaban a 20 bhikkhus. Otros bhikkhus antiguos instruían, enseñaban a 30 bhikkhus. Otros bhikkhus antiguos instruían, enseñaban a 40 bhikkhus. Y estos bhikkhus jóvenes, habiendo sido instruidos y enseñados por los bhikkhus antiguos, adquirían una excelsa distinción ulterior. Él ahí está repitiendo lo mismo que dijo antes. Y entonces ahora nosotros vamos a mover un mes, ¿no? Cuando el Buda celebra la luna llena del mes, la luna llena de Komuda del cuarto mes.
Entonces, entonces ustedes pueden ver la secuencia de este discurso. Comienza en la luna llena del final del retiro de lluvia, donde el Buda está sentado al aire libre, no solamente con los 10 principales discípulos, sino con muchos otros renombrados eh, discípulos y también con una gran cantidad de personas que están aprendiendo, digamos, la práctica de meditación, ¿no? Entonces eso comienza así. Y después, ahora el relato se mueve un mes después, ¿no? En ocasión del día de Upósata, el 15º, en la luna llena llamada Komude del cuarto mes, en la noche de luna llena, el bienaventurado estaba sentado al aire libre, rodeado por la orden de bhikkhus. Entonces, el bienaventurado, habiendo comprobado que la orden de bhikkhus estaba en silencio, se dirigió a los bhikkhus. Bhikkhus, esta asamblea está libre de parloteo. Bhikkhus, esta asamblea está libre de cháchara. Está pura y establecida en lo esencial, ¿no? Bhikkhus, así es esta orden de bhikkhus. Bhikkhus, así es esta asamblea. Y tal asamblea es merecedora de presentes, es merecedora de hospitalidad, es merecedora de ofrecimientos, es merecedora de reverencias y es un insuperable campo de mérito en el mundo. Ahora, antes de explicar un poco esto, si nosotros queremos saber en qué año el Buda enseñó este discurso, nosotros de una manera indirecta lo podemos determinar, porque nosotros tenemos información en donde el Buda pasó los 45 retiros de lluvia desde su iluminación hasta su muerte. Entonces, hay un documento que nosotros hemos compartido en el sitio de Budispano y también quizás en otros lugares. Y si ustedes consultan ese documento, entonces van a ver, tenemos que investigar cuándo el Buda pasó el retiro de lluvias en Pubarama, que es el Parque del Este. Entonces, de esa manera nosotros podemos precisar y delimitar la época exacta en, digamos, en los 45 años de su ministerio que el Buda impartió este discurso. No, y esa información quizás es históricamente importante. Entonces, aquí el Buda vuelve a elogiar a la orden de bhikkhus, y aquí lo que es interesante es que el Buda está repitiendo algunos de los pasajes que se refieren a las cualidades de la orden monástica, el Sangha, ¿no? Porque ahí dice, tal asamblea es merecedora de presentes, ¿no? Yatta rupa parisa ajuneya, ¿no? Es merecedora de hospitalidad, pajuneya, dakineya, de ofrecimientos, ¿no? De reverencias, anjali karanilla. Y es un insuperable o incomparable campo de mérito en el mundo. Anutaram punyaketan lokasa, ¿no? Entonces, cuando se dice, bueno, ahora el Buda sigue explicando. Bhikkhus, así es esta orden de bhikkhus. Bhikkhus, así es esta asamblea. Lo poco dado a tal asamblea se convierte en mucho. Lo mucho dado se convierte en mucho más. Bhikkhus, así es esta orden de bhikkhus. Bhikkhus, así es esta asamblea. Y tal asamblea es difícil de encontrar en el mundo. Bhikkhus, así es esta orden de bhikkhus. Bhikkhus, así es esta asamblea que se merece recorrer muchas leguas con un morral, con provisiones para verlo. O sea que el Buda está elogiando a la tercera joya, el tercer refugio, que es el Sangha, ¿no? O sea, de muchas formas lo está, o sea, lo poco dado se convierte en mucho, lo mucho dado se convierte en mucho más. Y aquí el Buda dice que este tipo de asamblea
Yatarrupa Parisa Dullava Dasanaya Lokasa. Eso significa de que tal asamblea Yatarrupa Parisa Dullava es difícil de encontrar. Dullava. Dasanaya, para ser vista, Lokasa en el mundo. O sea que no es fácil encontrar este tipo de asamblea. Eso es lo que dice el Buda. Y que incluso en la época del Buda uno tiene que recorrer muchos kilómetros, muchas leguas. Yoyana es una medida de longitud de la época del Buda que tiene aproximadamente 13 kilómetros para poder verla, ¿no? Pero para poder llegar a ver esta asamblea uno tiene que ir con provisiones porque uno tiene que viajar quizás por mucho tiempo para poder llegar a encontrar esto. Bhikkhus, hay en esta orden de bhikkhus que son arahants. Perdón, bhikkhus. Hay bhikkhus en esta orden de bhikkhus que son arahants, que han destruido los contaminantes, que han vivido la vida santa, que han hecho lo que se debía hacer, que han soltado la carga, que han alcanzado su propio bien, que han cortado las ataduras de la existencia y que se han liberado por medio del correcto entendimiento. Bhikkhus, tales bhikkhus existen en esta orden de bhikkhus. O sea, de que el Buda hace referencia a las personas que han alcanzado lo máximo que es alcanzable, ¿no? Que son los arahants. Los arahants son aquellos que han destruido los contaminantes. Utiliza varias formas para describir el Buda, para describir a los arahants, el Buda, ¿no? Pero entonces una de las formas es, un arahant es uno que ha destruido los 4 contaminantes. Y entonces, ¿cuáles son los 4 contaminantes? Son el contaminante del deseo sensual, kamasava, el contaminante del apego a la existencia, ¿no? Bhava-sava, el contaminante de las concepciones erróneas, Dita-sava, y el contaminante de la ignorancia, Avijja-sava. Ahí ustedes tienen la referencia canónica de los contaminantes. Y también en el pasaje anterior se hace la descripción de uno que ha cortado las ataduras. Las ataduras son en Pali Sanyoyana o Sanyoyana, que se dividen en 2 grupos, de 5 ataduras inferiores y 5 ataduras superiores. Entonces, las 5 ataduras inferiores son las ataduras que ligan a un individuo a los planos de los sentidos, ¿no? Y estas 5 ataduras inferiores en Pali se llaman Orambagilla Samyoyana y son la creencia en la personalidad, Sakayaditi, la duda, Vichikicha, adherencia a ritos y rituales, Silavatra Paramasa, deseo sensual, Kamachanda, mala voluntad, Vyapada. Ahí tienen la referencia de esto en el Digha Nikaya, el Samgita Sutta. Y después hay 5 ataduras superiores, ¿no? Uddam Bhagilla Samyoyana, ¿no? Que es el apego a la existencia de la materia sutil, Rupa Raga, el apego a la existencia inmaterial, a Rupa Raga, la vanidad, Mana, la agitación, Udacha, y la ignorancia, Avijja. O sea que un arahant es un individuo que ha cortado las 10 ataduras, las 5 ataduras inferiores y las 5 ataduras superiores, y el Buda dice de que en esta orden de bhikkhus hay arahants, ¿no? Y el Buda continúa, hay bhikkhus en esta orden de bhikkhus, quienes debido a que han cortado las 5 ataduras inferiores, reconectarán espontáneamente y se regresar desde ese mundo. Allí alcanzarán el nirvana final. Tales bhikkhus también existen en esta orden de bhikkhus. O sea que los que no retornan se llaman anagami, ¿no?
y los anagamis han cortado las ataduras inferiores. Entonces los anagamis no vuelven nunca a los planos de los sentidos y los anagamis pueden reconectar ya sea en las moradas puras o pueden reconectar en los planos de la materia sutil. No, pero nunca van a regresar a los planos de los sentidos. Y en esos planos van a alcanzar el nirvana final. Esto es lo que quiere decir aquí. Entonces, en este caso, uno que no retorna destruye las 5 ataduras inferiores. Pero todavía le quedan las 5 ataduras superiores por erradicar. Y ahora el Buda continúa. Bhikkhus, hay bhikkhus en esta orden de bhikkhus, quienes debido a que han cortado las 3 ataduras y porque han atenuado la pasión, el enojo y la ignorancia, retornan una vez y habiendo retornado solo una vez a este mundo, pondrán un fin al sufrimiento. Bhikkhus, tales bhikkhus también existen en esta orden de bhikkhus. O sea, de que aquí se refiere a los sakadagamis y aquí esto a lo mejor hay que explicar un poquito más, porque en realidad el sakadagami y el que entra en la corriente que vamos a ver después, el sakadagami no erradica ningún tipo de impureza nueva o ninguna atadura nueva, sino que solamente atenúa, ¿no? Porque ya el que ha entrado en la corriente ha erradicado las 3 primeras ataduras, pero atenúa el que retorna una vez el deseo sensual, la mala voluntad, y también atenúa la ignorancia y parte de las ataduras superiores. Y veamos lo que dice. Bhikkhus, hay bhikkhus en esta orden de bhikkhus quienes debido a que han cortado las 3 ataduras que han entrado en la corriente, que no están sujetos a caer en los estados de infelicidad, que están asegurados de un buen destino, están destinados a la completa iluminación. Bhikkhus, tales bhikkhus también existen en esta orden de bhikkhus. Entonces, este es el primer estado de iluminación, ¿no? Entonces, una persona que ha alcanzado el primer estado de iluminación ha cortado las 3 ataduras, las primeras 3, y ese individuo nunca va a volver a un estado de infelicidad. Y aquí nosotros tenemos las 3 ataduras que erradica o elimina el que ha entrado en la corriente. La creencia en la personalidad, Sakaya Ditti, la duda, Wichikicha, y la adherencia a ritos y rituales, Silavata Paramasa, que desde el punto de vista de las realidades últimas es lo mismo que Ditti. Ahora, si ustedes quieren leer sobre esto, el Compendio de la Abhidhamma, segunda edición, capítulo número 7, ahí ustedes pueden ver acerca de las ataduras, acerca de los contaminantes, etc. Y, o sea que la orden de Bhikkhus tiene los 4 individuos que han alcanzado los estados de iluminación, de entrada en la corriente, un retorno no retirajant, y entonces en esa gente que estaba congregada allí, había gente que no había alcanzado ninguno de los 4 estados, pero estaban practicando para alcanzar. Entonces por eso el Buda continúa y dice, bhikkhus, hay bhikkhus en esta orden de bhikkhus que moran aplicados en la práctica de los 4 fundamentos de la atención plena. Bhikkhus, tales bhikkhus también existen en esta orden de bhikkhus. Bhikkhus, hay bhikkhus en esta orden de bhikkhus que moran aplicados en la práctica de los 4 esfuerzos correctos, de los 4 medios de realización, de las 5 facultades, de los 5 poderes, de los 7 factores de iluminación, que moran aplicados en la práctica del noble óctuple sendero. Bhikkhus, tales bhikkhus, también existen en esta orden de bhikkhus. Y los 37 factores de la iluminación, que también lo van a encontrar aquí, en el capítulo 7, se llaman en Pali Bodhipakkhya Dhamma,
y son 7 grupos. eh, entonces, si ustedes suman cada uno de los componentes de cada uno de estos 7, van a tener en total 37. Ahora, canónicamente, la descripción de los 37 factores de iluminación lo van a encontrar en el Neti Pakarana Pali, que es atribuido al Mahakachayana, pero en los suttas, en la canasta de los suttas, en la colección, van a encontrar referencia a Bodhipakkhya, pero de una manera más general, ¿no? Pero en el Neti Pakarana ustedes tienen, yo creo que debe ser una de las primeras referencias canónicas sobre los 37 factores de iluminación divididos en esos 7 grupos que están ahí. No podemos entrar en eso, pero bueno, en el discurso el Buda hace mención de que dentro de en la asamblea, en la orden de bhikkhus, hay bhikkhus que están practicando algunos los 4 fundamentos de la atención, otros los esfuerzos supremos, etcétera. Y hay bhikkhus en esta orden de bhikkhus que moran aplicados en la práctica del amor benevolente, que moran aplicados en la práctica de la compasión, que moran aplicados en la práctica de la alegría altruista, que moran aplicados en la práctica de la ecuanimidad, que moran aplicados en la práctica de los 10 desagradables, que moran aplicados en la práctica de la percepción de la impermanencia. Bhikkhus, tales bhikkhus, también existen en esta orden de bhikkhus. O sea, de que, de acuerdo a la información que nosotros tenemos aquí, en esa gran congregación, no solamente había individuos que estaban practicando la atención plena en la respiración, sino que había individuos practicando todo lo que nosotros acabamos de mencionar, o sea, los 37 factores de la iluminación, las 4 moradas sublimes que están ahí, los 10 asubas, que son los 10 meditación con relación a cuerpos, a la percepción de la impermanencia y todo eso. Pero el comentario explica de que la mayoría de los congregados en ese lugar estaban dedicados a la práctica de la atención plena en la respiración. O sea, que uno puede más o menos extrapolar la cantidad de gente o la cantidad de gente que había en esa congregación. Hay bhikkhus en esta orden de bhikkhus que moran aplicados en la práctica de la atención plena en la respiración. Bhikkhus, la atención plena en la respiración, cuando se desarrolla y cultiva frecuentemente, trae gran fruto, gran beneficio. Entonces ahora el Buda va al grano en el sentido que va a partir de ahora a hablar sobre la atención plena en la respiración, ¿no? Y aquí el Buda nos está hablando de los beneficios de la práctica de la atención plena en la respiración. El Buda dice, la atención plena en la respiración, cuando se desarrolla y cultiva frecuentemente, trae gran fruto, gran beneficio. Y el Buda continúa hablando de los beneficios. Bhikkhus, la atención plena en la respiración, cuando se desarrolla y cultiva frecuentemente, consuma o perfecciona los 4 fundamentos de la atención plena. Los 4 fundamentos de la atención plena, cuando se desarrollan y cultivan frecuentemente, consuman o perfeccionan los 7 factores de la iluminación. Los 7 factores de la iluminación, cuando se desarrollan y cultivan frecuentemente, consuman el conocimiento y la emancipación. Aquí el término que el Buda utiliza es paripureti. Pari es un prefijo y pureti significa llenar. Y pari significa que uno llena completamente. Entonces, por eso nosotros traducimos paripureti como consuma o consuman en este pasaje. Entonces, vamos a leer este último pasaje para terminar la clase de hoy. Entonces, bhikkhus, hay bhikkhus en esta orden de bhikkhus que moran aplicados en la práctica de la atención plena en la respiración. Bhikkhus,
La atención plena en la respiración, cuando se desarrolla y cultiva frecuentemente, trae gran fruto, gran beneficio. Bhikkhus, la atención plena en la respiración, cuando se desarrolla y cultiva frecuentemente, consuma los 4 fundamentos de la atención plena. Y los 4 fundamentos de la atención plena, cuando se desarrollan y cultivan frecuentemente, consuman los 7 factores de la iluminación. Y los 7 factores de la iluminación, cuando se desarrollan y cultivan frecuentemente, consuman el conocimiento y la emancipación. Entonces aquí nosotros tenemos este cuadro que compartimos en la clase anterior acerca de los beneficios de la práctica de Anapanasati. Entonces yo creo que por hoy, porque ya a partir de la siguiente clase nosotros vamos a estudiar la práctica y la exégesis del discurso de acuerdo con el Visuddhimagga y el Patisambhida. O sea, aquí nosotros tenemos, eso lo vamos a ver en la próxima clase, porque el Visuddhimagga utiliza otro sutta, la primera parte de otro discurso para comenzar la exégesis, y el Visuddhimagga comienza haciendo la exégesis explicando los beneficios de la práctica, por qué es tan buena esta práctica. Entonces eso lo vamos a continuar en la siguiente clase porque ya han pasado como 50 minutos desde que comenzamos. Entonces yo ahora voy a dejar de compartir pantalla, voy a... entonces si hay dudas, preguntas con relación a lo que hemos estudiado en la clase 1 o en la clase 2, por favor, levantar la mano. Yo prefiero que levanten la mano y darles el micrófono, porque no me cuesta leer un poco lo que dice ahí en el chat. Muy bien. Entonces, mientras surja alguna pregunta, si es que va a haber, entonces hagamos una recapitulación, un resumen de lo que hemos estudiado ahora. Entonces, nosotros hemos estudiado del esquema general que mostramos, la primera parte, que es un poco las circunstancias durante las cuales el Buda impartió este discurso. Entonces, nosotros tenemos que el discurso comienza en la luna llena del final del retiro de lluvias, el tercer mes, y después el Buda extiende la ceremonia de invitación hasta la luna llena del cuarto mes, y el Buda después elogia a todos los que están ahí congregados al aire libre en el Parque del Este, y se refiere a quienes están en el Sangha, desde los arahants hasta los que están practicando. Entonces, a partir de la siguiente clase vamos a estudiar ya las instrucciones precisas de cómo practicar Anapanasati Sutta. Soledad, tiene la palabra. Hola, buenas noches, Venerable. Muchas gracias. Venerable, 2 preguntas. La primera, cuando en los retiros de lluvia, en la época del Buda, solamente estaban los monásticos o podían existir laicos también. Y la segunda es eso de que están en Vinaya, que durante el retiro de lluvias no pueden peregrinar, ¿no? ¿Es por algo en especial o simplemente es una regla? Ajá. Gracias. Ok. Ahora, durante el retiro de lluvia son solamente monásticos que residen en un mismo lugar. No obstante, puede haber laicos que están asistiendo, digamos, a los monásticos en el monasterio, ¿no? Y seguramente durante los días de Upósata, gran cantidad de laicos van a ir al monasterio, ¿no? Entonces, eso, ahora, cuando yo les dije que había que investigar bien, a ver en qué año se enseñó este discurso, porque nosotros podemos saber si ya se había creado la orden de Bhikkhunis o no, ¿no?
Entonces ahí podemos tener más información. O sea, yo en realidad no revisé ese material que tenemos, pero bueno, después si quiere lo podemos poner en los foros, eso. Entonces, pero sí, solamente monásticos, ¿no? Y entonces la razón por la cual el Buda estableció esa regla es que como es la temporada de lluvias, y durante la temporada de lluvias, o sea, normalmente es la temporada donde se planta, digamos, ¿no? Los cultivos y todo eso. Entonces, se dice de que los monjes iban y que se desplazaban durante esa época, dañaban, digamos, los cultivos de la gente, ¿no? O sea, se ve que no había caminos, o sea, como hay ahora y todo eso. Entonces, entonces es una regla que se estableció. Entonces, normalmente un bhikkhu puede estar como máximo 6 días fuera, ¿no? Entonces, eso es una regla del Vinaya, ¿no? Que se observa con muy seriamente en los países budistas en Occidente, como no coincide la temporada de lluvias, ¿no? Ah, bueno, en México coincide, pero por ejemplo en otros países no. Entonces a veces, por ejemplo, esos retiros lo hacen en algunos monasterios en Occidente, lo hacen en los meses de invierno, ¿no? Pero en los países Theravada, o sea, es muy importante eso, porque también son eventos históricos en la época del Buda, ¿no? Porque el comienzo del retiro de lluvias, cuando el Buda enseñó el Dhammacakkappavattana Sutta, ¿no? Etcétera. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién más? Hay una pregunta en el chat venerable de Andrés, no sé si la quieras A decir ver si o... Andrés puede Sí. abrir su micrófono, Andrés. Sí, hola, muy buenas noches desde Santiago. Venerable, cuando usted hablaba de las características de la orden de bhikkhus, los que no retornan, se refirió en algún momento a erradicar y también a atenuar. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué se hace esta diferencia y qué significaría atenuar? Sobre todo porque recordando las historias de los primeros discípulos, algunos alcanzaban el estado arahant, pero después eso no significaba que podían permanecer, que podían haber retrocesos en este camino espiritual de alguna manera. Entonces, ¿por qué se habla de atenuar? Ok, un saludo desde México, Andrés. Eh, Ahora, el Arahant destruye todo, o sea que no tenúa nada, o sea, erradica todo, ¿no? Ahora, pero empecemos por el primero, la entrada en la corriente. La entrada de la corriente elimina tres ataduras, que en realidad son dos factores mentales, que es la duda y la concepción errónea, ¿no? Pero se dice de que el que entra en la corriente también atenúa las demás impurezas mentales, ¿no? Entonces, ese es el primero. Entonces, todas las que no radicó se atenúan, o sea, de que no tienen el poder que tenían antes. El segundo estado de iluminación, que es el Sakadagami, que es el que retorna una vez, se llama Sakadagami porque, no obstante hay distintos tipos de Sakadagami, retorna una vez al plano de los sentidos, ¿no? Y el Sakadagami en realidad no erradica nada, pero sino que atenúa aún más lo que ya se atenuó en el primer estado de iluminación. Y eso nos da una idea a nosotros de la potencia y el poder de las impurezas mentales, ¿no? De que no se pueden erradicar como así de una por una, o sea, hay que esperar, ¿no? Todo eso, todas estas etapas, no obstante uno puede pasar a lo mejor por estas etapas rápido, pero aquí nosotros podemos ver el poder de las impurezas mentales. Y el anagami, el anagami ya radicó todas las cinco ataduras inferiores, ¿no? Entonces el anagami no es que ya no atenúa, ¿no? Entonces, porque si usted se fije cuáles son las ataduras superiores, es apego a los planos
de existencia de la materia sutil y de los planos de existencia inmaterial, ¿no? Eh, que es un residuo de apego con relación al apego que uno tiene normalmente en estos planos por los objetos sensoriales. Está la vanidad, ¿no? Está la agitación y está la ignorancia, ¿no? O sea, de que la Nagami ya es otra historia diferente, ¿no? Y por supuesto el Arahant ya erradicó todo, ya no tiene más nada que erradicar. No sé si está claro eso. Está más claro de a poco, venerable, de a poco. Muchas A gracias. ver, ok, hasta luego. A ver, ¿qué otra pregunta hay? A ver, Leo. Buenas Gustavo. noches. Tengo una pregunta, gracias por la charla. Mi pregunta básicamente es, en la cinco ataduras inferiores, ¿qué significa noción de personalidad o atadura? Ok, noción de personalidad en pocas palabras, ¿no? Es aferrarse a los cinco agregados como un yo, como mío, ¿no? Como uno mismo, ¿no? Los cinco agregados surgen y cesan continuamente, ¿no? Pero cuando uno toma esos cinco agregados de una manera diferente a la característica de impermanencia, ¿no? Entonces uno le está atribuyendo a esos cinco agregados una noción de un yo, una persona, como mío. Pero esa imputación que uno le hace es irreal, porque eso surge y cesa. Entonces, eso es mucho más complejo de lo que lo estoy explicando, pero más o menos significa eso, ¿no? Ahora, Muchas si usted gracias. quiere leer más sobre eso, entonces yo le recomiendo que lea, y si me recuerdan, después lo compartimos ahí en el foro, es el Chula Vedala Sutta, que es el discurso que impartió esta famosa discípula del Buda, que es Dhammadina. Entonces ahí se habla hay cinco formas que, mejor dicho, cuatro formas para cada uno de los cinco agregados, de tomarlos de una manera incorrecta. Entonces eso está en ese discurso, si me recuerda lo comparto. Incluso lo hemos hablado eso, yo creo que en el curso de concepto y realidad. Ok, muchas gracias. Gracias. Ok, ¿quién más? Ahí está Gaby. Venerable, buenas noches. Gracias por la clase. Venerable, en la parte de los beneficios, ¿me podría explicar un poquito más a qué se refiere el término consumar? Cuando dice que la atención plena en la respiración consuma los cuatro fundamentos y así se va como recorriendo. Sí. Yo, por ejemplo, cuando traduje eso, decidí consumar y no perfeccionar. Mm, Eh, pero en el diccionario consumar significa llevar a completar algo, ¿no? Entonces, eso significa de que uno perfecciona, por eso a lo mejor perfecciona es más claro. A lo mejor aquí no se usa consumar. Perfecciona los cuatro fundamentos de la atención y cuando los cuatro fundamentos de la atención han sido perfeccionados, eso perfecciona los siete factores de la iluminación y cuando se perfeccionan los siete factores de iluminación, uno alcanza el sendero y la fricción, que ahí habla de conocimiento y emancipación. ok, entonces sería que la atención plena en la respiración es previa a el desarrollo de los cuatro fundamentos de la atención plena. Bueno, la atención plena en la respiración es parte Es de los cuatro fundamentos de la atención plena. Y eso es una buena pregunta, porque una pregunta que uno podría hacer es, ¿cuál es la diferencia entre la práctica de la atención plena en la respiración en este discurso y en los cuatro fundamentos de la atención plena, que al comienzo es la atención a la respiración, ¿no? Entonces eso lo voy a explicar en bastante detalle. Ok, hasta luego. ¿Quién más? A ver, otra pregunta. Parece ser que no. ¿Una pregunta? No, Bueno, muy ya bien. no. Entonces, Santa Marta. entonces si ustedes
Hay una pregunta de Pasando la mano a Machari. A ver, Damachari, vamos a abrir el micro. Admin. ¿Qué pasó? Venerable, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas Eh, noches. yo nada más quería corroborar algo. Usted dijo que Bisaca era la suegra de Migara. No, Visakha Visakha era una de las principales discípulas laicas del Buda, la donadora del monasterio del Pubarama, que es el Parque del Este. Y a Ujú. Visakha muchas veces se la, se la conoce como la madre de Mígara. Mígara era, eh, Visakha era la nuera Ajá, sí, la de nuera. Mígara. O sea que Visakha era la mamá de la hija con que Mígara estaba casada, ¿no? Mígara era un millonario también que la quería muchísimo a su nuera, ¿no? Entonces de ahí viene, ¿no? Esta apelación, esta forma de dirigirse. Entonces, a Visakha muchas veces usted va a ver Mígara Mata, ahí decía Mígara Mata, Mata es madre, ¿no? Mígara es el esposo de la hija de Visakha. ¿Está bien? Un Ok. poco complicado. Sí, muchas gracias. Ok. Juan, Gracias, venerable. Buenas noches a todos. Nada más una pregunta, no me quedó, no sé si leí bien, que cuando inicia la descripción, donde dice que llega el Buda y ve que están todos en silencio, dice, aquí está en silencio, y hay una palabra que dice cáchara, no hay cháchara, cácharas, cháchara. cháchara, ¿qué es eso? Cháchara es parloteo, hablar de cosas así, ¿no? Sin sentido, eh, sin trascendencia, ¿no? Eh, Normalmente se refiere a Sampapalapa, que es el cuarto tipo de lenguaje incorrecto, que es lenguaje frívolo, lenguaje que no conduce a progreso en la práctica. Ah, Porque ahí, bueno, ahí habla de Tungi Bhutá, no Tungi Bhutá, que, o sea, que la orden está en silencio, ajá. ¿no? O sea, el Buda dice, ¿no? O sea, de que, imagínese, usted vaya a un estadio de fútbol, el Estadio Azteca y todo lo demás. Digo, no sé, bueno, ahí no sé si había, cuántos caben ahí en el Estadio Azteca, pero yo me imagino que había miles y miles de personas ahí, de acuerdo con la descripción que hay, eh, tanto en el sutta como en los comentarios, y de que no haya ni siquiera nadie que esté hablando, ¿no? O sea, Mm, es algo realmente increíble en la noche de luna llena, ¿no? ok. O sea, uno Sí, puede imaginarse, ¿no? Cómo era ese lugar, ¿no? Y el Buda ahí odiado por todos, ¿no? Sus principales discípulos. O sea, sí. es bien bonito eso. Y porque ese pasaje también está como que en uno de los versos del Dhammapada, me queda muy claro que lo he leído varias veces, que dice eso y de ese parloteo, entonces dice es cáchara. A ver si encontramos el verso de la mapa Es y- que lo que lo estaba buscando, pero no lo encontré. Y también me surge la duda de por qué hay confusión cuando se habla del Anapanasati y los cuatro fundamentos de la atención, porque es algo que como que yo siempre escucho mucho, como que no sé si es diferente, es otra cosa, está separado, o Ok, ahora, ahora le no sé contesto si. en breve esto, pero lo vamos a aprender bien. El Anapanasati, uno practica los cuatro fundamentos de la atención, pero solamente en el aire de la respiración. Ah, ok. No, no sé si me entiende. Sí. ¿No? Porque, por ejemplo, cuando uno está inhalando, ¿no? O sea, ahí hay sensación también, ¿no? Entonces, eso es el segundo fundamento. Está la conciencia que observa la inhalación, el tercer fundamento. Hay factores mentales asociados, son los damas, ¿no? O sea, entonces nosotros podríamos decir de que
el Anapanasati practica o perfecciona, como dijimos, los 4 fundamentos de la atención solamente en el objeto de la respiración. O sea, de que en el Anapanasati nosotros no vamos a practicar ningún otro objeto, pero en los 4 fundamentos de la atención plena, o sea, uno puede observar el dolor en el cuerpo, ¿no? Uno puede observar las, las cosas que uno recuerda del futuro, lo del pasado, las cosas que piensa del futuro, ¿no? Las emociones que uno experimenta. O sea que los objetos es mucho más amplio el gran discurso de los fundamentos de la atención plena, porque ahí abarca absolutamente todos los objetos de la realidad última. En cambio, en el Anapanasati, el objeto es solamente la respiración. Pero como en la respiración están, digamos, Los 4. está la sensación, la conciencia y los factores mentales que son los Dhammas, entonces por eso ahí son los 4 fundamentos también, ¿no? Pero bueno, por eso lo vamos a estudiar en profundidad. Muchas gracias. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues Ruti no tiene internet desde el jueves, me estaba diciendo. Entonces, por eso la tenemos aquí. Pero bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, a partir de la próxima clase, nosotros vamos a estudiar ya el discurso de cómo practicar y ya nos vamos a empezar vamos a utilizar el Visuddhimagga y el Patisambhida. Y bueno, ya vamos a empezar a compartir todo esto. Pero mientras tanto, pues, pueden ir estudiando, el discurso ya está compartido ahí en el sistema de Moodle. Y por supuesto de que, bueno, ya Dhamachari puso ahí cómo utilizar las fuentes para poder escribir correctamente las letras, los caracteres de Pali. Entonces, bueno, entonces ya no hay excusas para no usar los foros y preguntar. Hay una cosa que está escrita en el chat, Alina, no sé si puedo leer. Sí, Ana María compartió un verso. Dice, Dhammapada 100, mejor que 1000 palabras vacías es una sola palabra que brinda paz. Ok, Ujú, ok, entonces es el verso número 100 de la... ujú, Entonces, sí. muy bien. Entonces, si no hay más, nos vemos el próximo martes. Entonces ya vamos a entrar de lleno a estudiar el Anapanasati. Buenas noches, muchas gracias a todos. Que estén muy Gracias, bien. doctor. Noches. Gracias. Muchas gracias, venerable. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, muchas gracias, venerable. Gracias a todos. Buenas noches.